El encuentro con entidades paranormales que imiten la forma de personas que conocemos puede resultar muy aterrador. Las dos historias de esta noche tienen como hilo conductor ese encuentro con entidades que pretenden hacerse pasar por alguien conocido. Ahora los invitamos a prepararse con una taza de café o su bebida favorita. Apaguen la luz y quédense con nosotros. En cierta forma, me parecía admirable la fe a la que se había aferrado la tía Maricruz para lograr salir adelante. Hacía algunos años, habían muerto en un accidente sus 2 hijos y su marido, siendo ella la única sobreviviente. Fue ahí que ella abrazó la fe católica y con eso logró continuar su vida. Nosotros la queríamos mucho. Ella había sido prácticamente una madre para mi mamá y la única abuela que habíamos conocido mi hermano y yo. No te haría mal creer en algo. Me repetía constantemente cada vez que la visitábamos. Pero, por supuesto, como el adolescente que era yo en aquellos tiempos, no me interesaba nada de eso. Esta fue la experiencia más extraña que nos tocó vivir a mi hermano y a mí, y que aún no podemos explicar. Cuando yo tenía 16 años y mi hermano 15, mi madre había decidido por fin volver a trabajar. Es por eso que aquella tarde de viernes nos había dejado una encomienda a ambos. Con una nota de papel, nos había indicado que le fuéramos a dejar a la tía Mari una cacerola de guisado que había preparado. Era el platillo favorito de la tía, manchamanteles. Yo vi la nota cuando llegué de la escuela y supuse que mi hermano se había quedado platicando con sus amigos y por eso aún no estaba en casa. Después de todo, esa era su costumbre. Por lo que decidí que yo cumpliría el encargo de mi madre antes de que se hiciera más tarde. Tomé aquella cacerola y caminé algunas cuadras en dirección de la casa de la tía Mari en la colonia siguiente. Durante el trayecto, en un parque me encontré a mi hermano. Estaba sentado en una banca platicando con una chica que parecía gustarle por aquel tiempo. Le dije que no se preocupara. Él podía quedarse ahí y yo iría con mi tía. Cuando llegué a su casa, entré con mi propio juego de llaves. Todo estaba oscuro. Así que pensé que la tía estaba en la iglesia, como muchas tardes en las que asistía al rezo del rosario. Dejé la cacerola en la mesa de la cocina y estaba a punto de irme de ahí cuando escuché un ligero quejido. No me dio miedo, ni mucho menos. Al contrario, de inmediato me preocupé y corrí a la habitación de la tía Mari, de donde parecía provenir aquel sonido. En
encontré a mi tía acostada, metida en sus cobijas. Le pregunté qué ocurría y me dijo que se sentía mal y me pidió ir a buscar de inmediato al médico de la colonia. La toqué pensando que tenía fiebre, pero al contrario, estaba sumamente fría. Le dije que me esperara y salí apurado a buscar al doctor, que vivía algunas cuadras adelante. Pero para mi desgracia, ese preciso día no estaba en casa. De hecho, parecía que no había nadie. Había otro médico que vivía en dirección opuesta, justo varias cuadras atrás de la casa de mi tía. Así que en ese momento lo único que pude hacer fue ir a pedirle a mi hermano que él se dirigiera a buscarlo, mientras yo regresaba apurado a nuestra casa por mi teléfono celular que había olvidado para avisarle a mi mamá. Mi hermano, también preocupado, se despidió de su amiga y salió en busca de aquel otro médico. Sin embargo, en su trayecto, al cruzar justo frente a la casa de la tía, volteó al patio y pudo ver a la tía Mari ahí, afuera. Mi hermano detuvo rápidamente su bicicleta y le preguntó si se sentía bien. La tía le contestó afirmativamente, aunque sin voltear a verlo. Mi hermano trató de abrir la puerta, pero no pudo. Y la tía entonces le dijo que yo había cerrado con seguro y me había llevado las llaves conmigo. Mi hermano le pidió que esperara y arrancó entonces nuevamente su bicicleta, pero no para ir a buscar al doctor. Ahora iba a buscarme a mí. Quería traerme de regreso con la tía. Probablemente todo aquel malestar había sido un susto momentáneo, un bajón de presión o de azúcar que ya se había estabilizado. Mientras tanto, en mi casa yo había llegado y justamente había recibido 3 llamadas de mi madre. Comencé a marcarle de regreso, al mismo tiempo que cerraba la puerta apurado. Bueno, hijo. Cuando mi madre contestó, ni siquiera me permitió hablar. Hijo, estoy en una junta, no puedo hablar mucho, pero solamente te quería decir que tu tía no iba a estar en casa. Iba a ir al panteón a visitar las tumbas de tus tíos y de tu abuelo. ¿Qué? Mamá, pero... Intenté interrumpirla, pero... Sí, hijo, si no quieres ir más tarde, solamente déjale el guisado en la cocina. Fue lo último que ella dijo, y después colgó. Estaba sumamente contrariado por lo que dijo mi mamá. Seguramente a la tía Mari ni siquiera le había dado tiempo de salir hacia el panteón antes de ponerse mal de salud. Estaba por volver a marcarle a mi mamá cuando escuché la voz de mi hermano que venía llegando detrás de mí. Me dijo que había visto a la tía y que parecía ya estar bien, pero entonces le dije aquello que mi mamá me había comentado. Y antes de decidir qué hacer, escuchamos otra voz detrás de nosotros. ¡Hijos! Era mi tía. ¿Qué estaba pasando? Mi tía Mari venía caminando lento y con algunas flores blancas en una bolsa de mandado. ¿Qué les pasa a ustedes? Nos dijo al ver nuestras caras totalmente sorprendidas.
Después de eso, la tía nos dijo que venía del panteón. Al parecer, mi mamá le había llamado para decirle que íbamos a llevarle un guisado a su casa, pero para evitarnos la molestia de llevárselo, ella misma había pasado por él en su camino de regreso. Ni mi hermano ni yo supimos qué responder. Yo le dije que ya había ido a su casa y que ya lo había dejado ahí. No le comentamos nada más, pero le ofrecimos quedarse con nosotros en casa hasta que mi mamá volviera para que ella nos llevara a todos en el auto. La tía accedió. Después de todo, con sus pasos cansados, resultaría agotador andar aquellas cuadras hasta su casa. Además, así tendría la oportunidad de ver a mi madre. Pasadas 2 horas, mi mamá volvió a casa y ella llevó a mi tía sola en el auto. Cuando por fin volvió con nosotros, mi hermano y yo le contamos lo que habíamos vivido esa tarde, pero como era de esperarse, no nos creyó. Mi hermano y yo, hasta el día de hoy, casi 15 años después, seguimos contando esta historia exactamente igual. Y la verdad es que aún después de todos estos años, mi madre no nos cree. Nunca volvimos a ver nada raro. Sin embargo, hace 8 años, la tía Mari partió de este mundo. Y unos meses después, cuando nos tocó limpiar su casa, encontramos cosas muy raras. Cosas y objetos que seguramente mucha gente clasificaría como brujería. Aunque la verdad es que jamás sospechamos ni un poco que a la tía le gustaran ese tipo de cosas, o que estuviera siquiera mínimamente interesada en ellas. Suponemos, mi hermano y yo, que tal vez las energías de todos esos objetos, o de alguna cosa que practicara la tía, fue aquello que se manifestó en esa tarde, con su misma forma. Una especie de doppelganger paranormal, por así decirlo, que afortunadamente nunca regresó. Estudié la preparatoria en una escuela de orientación religiosa. Durante algunos periodos teníamos la opción de hacer labor social en algunas comunidades alejadas. Misiones, como les llamaban. Yo asistí a una de ellas durante mi último año de preparatoria. Fuimos a Aguatitla, una ranchería en el estado de Hidalgo, muy cerca de San Luis Potosí. Ahí la gente nos recibió con gran cariño y nos trataron muy bien durante los 10 días que estuvimos en ese lugar, realizando labores de construcción y de educación. Ahora, siendo adulta, me doy cuenta que 10 días seguramente no son suficientes para nada. Pero en aquel momento realizamos ese viaje con gran cariño, esperando generar algún cambio. La última noche que pasamos en ese lugar, los pobladores nos ofrecieron un pequeño banquete en nuestro honor. Entre las personas que estaban ahí, Carlitos, un joven local del que nos habíamos hecho amigos, nos convenció de escuchar una de las historias de terror de su madrina Esperanza, una mujer de 50 años que pronto acercó una silla y nos narró una leyenda local mientras bebía de a poco su vaso de mezcal.
habló de un demonio que recorría aquellos montes espesos. Decía que aquella entidad vagaba por las noches, tocando a la puerta de las personas, llamándolas por su nombre, o engañándolas adoptando la forma de personas conocidas que parecían estar afuera de las casas de los pobladores, esperando que algún desprevenido le abriera para llevarse su alma. En sí, aquella no era una historia complicada, pero esa mujer la narró en una forma que hizo que a todos se nos estremeciera el alma y se nos erizaran los vellos del cuerpo. Además, mencionó claro que, siendo fechas cercanas a la Semana Santa, aquel era el momento adecuado para que esa entidad se presentara. Recuerdo bien que, por muy maduros que nos sintiéramos, aquella noche muchos de nosotros no dormimos nada bien. Sin embargo, al día siguiente partimos de regreso a nuestras casas, dejando atrás aquella hermosa experiencia y prácticamente olvidándonos de aquella historia que nos fue contada. En casa, apenas unos días después, todo cambió. Fue una madrugada que escuché claramente cómo alguien me llamaba por mi nombre, susurrando. No podía ser nadie de mi familia, ya que todos estaban dormidos, y yo me había levantado a tomar un poco de agua. Créanlo, no, en ese momento no recordé aquella historia y no le tomé nada de importancia. Sin embargo, aquel evento comenzó a repetirse prácticamente cada noche. Y sí, eventualmente comenzó a causarme miedo, pero nunca en una forma que perturbara mi vida. Ni siquiera me quitaba el sueño. Al menos hasta aquel día. Una noche me quedé haciendo tarea hasta tarde. Al día siguiente sería 10 de mayo, por lo que no tenía problema alguno en desvelarme. Sentada en mi escritorio junto a la ventana, estaba a punto de cerrar mis cuadernos, cuando afuera vi algo muy fuera de lo normal. Eran cerca de las 4 de la mañana, y aunque por supuesto la noche era oscura, mi calle estaba muy iluminada por faroles y por las luces de las entradas de todas las casas. De pronto, algo en un árbol, justo en la acera de enfrente, llamó mi atención. Algo en ese árbol pareció moverse, por lo que fijé mi vista hacia allá, intentando identificar si se trataba de algún gato, un pájaro o incluso una rata. Lamentablemente, no era nada de eso. De pronto, de aquel árbol, se desprendió algo. Una sombra. No tenía ninguna forma en especial. Solamente parecía una mancha semitransparente, del tamaño casi de una persona, pero definitivamente no con la forma de una persona. Aquella oscuridad flotó desde aquel árbol hasta la puerta de mi casa, mientras yo me frotaba los ojos y parpadeaba tratando de aclarar mi visión, pensando que aquello no podía ser verdad. Sin embargo, aquella sombra continuó flotando, y pronto la vi atravesar el zaguán de mi casa, y aparentemente
entrara a nuestra propiedad, atravesando también las paredes. En un movimiento me levanté de la silla echándome para atrás, sorprendida de lo que había visto. Tenía que salir de mi habitación. Tenía que ver si esa sombra estaba dentro de mi casa. Pero antes de poder salir de mi cuarto, nuevamente escuché aquella voz. Parecía estar al otro lado de la puerta, por lo que no tuve el valor de abrirla y me quedé ahí, en mi habitación, con todas las luces encendidas, hasta que el sueño me venció. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue contarle a mi mamá. Pero incluso yo sé que aquello sonaba muy fantasioso y mi mamá no me creyó. Me dijo que seguramente había sido mi imaginación o mi sugestión y que dejara de ver películas de terror antes de dormirme. Yo, aunque amo el terror, por aquellos días no había consumido nada de ese tipo de material, justo por el temor a sugestionarme después de aquella historia en el pueblo. Después de aquella noche, todo estuvo más tranquilo. Dejaron de llamarme por mi nombre en la noche, pero unas semanas después, una tarde, cuando mi mamá volvió a casa del súper, yo debía estar ahí, pero aquel día por alguna razón me había quedado platicando con mi vecina, 2 casas al lado. Mi mamá llegó en el auto y al bajar me vio sentada en mi escritorio, a través de la ventana, observándola fijamente. Mientras ella abría la cajuela, me gritó para que bajara a ayudarla con las cosas, pero dice que no me vio moverme ni un poco. Entró a la casa, dejó las primeras bolsas y me gritó nuevamente mientras salía por lo demás. Y dice que yo seguía en la ventana, quieta, observándola. Cuando mi mamá salió al auto por las últimas bolsas, ya molesta por mi total indiferencia, volteó hacia la ventana de mi habitación y me gritó que no me atreviera a pedirle permisos. Dice mi madre que entonces yo, o eso que lucía como yo, se levantó de la silla y con una mueca horrenda acerqué la cara a la ventana y comencé a lamer el cristal. Aquella mueca aterró a mi madre y de algún modo le advirtió que eso que ella estaba viendo, a pesar de lucir exactamente como yo, no era yo. De algún modo, mi madre entró a la casa gritando, pensando más en asustar a esa cosa que en regañarme a mí. Subió a mi habitación y al abrirla no encontró nada ni a nadie. Buscó por todos lados y la casa parecía estar completamente sola. Yo dejé a mi vecina y regresé a casa unos 10 minutos después, solamente para encontrarme con mi madre encerrada en nuestro auto, afuera, en la calle. Pensé que la habían asaltado o algo por el estilo. Le pregunté qué le había ocurrido y se lanzó a mis brazos llorando, para después contarme lo sucedido. Eso fue lo más fuerte que vivimos, pero francamente hasta el día de hoy no hay demasiada explicación de qué era lo que estaba ocurriendo en mi casa. ¿Tuvo algo que ver aquella historia que escuchamos? Sí, seguramente.
No sabemos cómo. Pero algunos de mis amigos que estuvieron conmigo aquella noche en aquel lugar, años después, me confesaron que habían estado teniendo esa clase de fenómenos en sus casas también. Sobre todo la parte de una voz que los llamaba por su nombre. Afortunadamente, después de ese día, desapareció por completo, pero nunca supimos exactamente cómo se nos pegó o cómo fue que desapareció y si su ausencia será permanente. ¿Ustedes qué creen al respecto?